Bueno, vamos a cerrar con Horacio González. Ganó muchos premios, entre ellos el Martín Fierro. Bueno, no sé si hay que presentarlo mucho. Horacio, digamos, no sé, escribió sobre casi cualquier tema vinculado con la cultura argentina que a uno se le puede ocurrir. La historia de la sociología, la literatura, Viñes, la generación del 37. Todos más o menos creo que saben que es el director de la Biblioteca Nacional, que participa del Espacio Carta Abierta y demás. Así que bueno, ahora Horacio va a cerrar estas jornadas con mucha amabilidad. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a Seton que me has invitado, lo conocí prisionero, y me alegro que esté libre y que no se haya precisado ninguna operación comando para liberarlo. El motivo de que traje esta estatuilla es que es un tema policial. Efectivamente, ¿a quién pertenece esto? Hay una disputa que está sacudiendo las entrañas del Estado y tengo que proteger la estatuilla del Canal 7, televisión pública, porque efectivamente es un premio que ha obtenido la Biblioteca Nacional con el Canal 7, cuyo único mérito pertenece a Ricardo Piglia, que como ustedes saben algo ha contribuido a la cultura del género policial en la Argentina. El hecho de que retengamos nosotros esta estatuilla pertenece a un capítulo más o menos mitológico de la lucha entre diversas instituciones, porque todos desdeñamos el premio, comenzando por el propio Piglia, ignoramos que hay una institución argentina, como en todo país, que de algún modo organiza las relaciones entre las personas, el reconocimiento, la condecoración. Y eso pasa por ser un hecho no policíaco. Efectivamente no merece investigación, ni hay crimen ni castigo. Puede haber banalidad, como efectivamente en este caso la hay, una extrema banalidad. Nadie se animaría a ir a recibir ese premio, de todos los que contribuimos de una manera u otra a hacer el programa premiado. De modo que la primera dificultad que se presenta ante esta estatuilla es quién iba a recibir el premio. Y la banalización a la que todos sometimos la idea de que algo que hayamos hecho haya sido premiado, es decir, la especial repulsa que de alguna manera implícitamente entre todos nosotros recibía la idea de ser premiado por alguna cosa que fuera, hizo que efectivamente se transmitiera por televisión una escena donde se entregaba un premio. En este caso lo recibieron dos productores del programa, o sea que se hacía realidad que dos personas lo recibían, y eso originó un debate de gran interés, debate que aún sigue, que es la condición que tiene esta estatuilla hoy de ser un objeto codiciado y al mismo tiempo reprobado y objeto de una disputa secreta, porque no está claramente explicitada de dónde tiene que estar. Ahora está acá sobre esta mesa y alguien la tiene que custodiar y nadie la quiere además, porque efectivamente es un objeto maldito. Y entonces me recordó al halcón maltés, que quería hablar dos palabras sobre eso y como la tengo yo en mi oficina, la estatuilla, en realidad no sé dónde ponerla. Me queman las manos y no la veo incrustada de diamantes, como era el caso del halcón maltés. Pero la veo en el centro de muchas tensiones, en la tensión entre la biblioteca y el canal de televisión, entre los directivos del canal y la Biblioteca Nacional, entre las personas que la recibieron y trabajaron en el programa, y en los mails que nos cruzamos con Ricardo Piglia, que como saben puede hacer interpretaciones muy diversas y muy profundas sobre la existencia de este objeto, que es el halcón maltés pero vestido de Martín Fierro. El halcón maltés es un objeto que en la novela de Dashiell Hammett tiene contenidos, resonancias misteriosas, equívocas y malditas. Es un objeto maldito, efectivamente, propio de escritura de Hammett, de la concepción de Hammett. Pero al mismo tiempo era necesario darle una referencia histórica, puesto que era una pieza de orfebrería incrustada de diamantes que la Orden de los Caballeros de Malta le había entregado, creo que a Carlos V. Eso se consulta en Wikipedia, ¿no? Yo no tuve tiempo de hacerlo, pero creo recordar que se trataba de eso. Y entonces me pareció, en primer lugar, el interés que puede tener el formidable hallazgo de que
esté en el centro de la cuestión policial, que es la cuestión de la organización de las pasiones, finalmente, la cuestión policial, hace una estatuilla que tiene características malditas, y eso me llevó a la idea de cómo se maneja en el mundo del policial llamado negro, o gótico, o penumbroso, digamos, o expresionista, cómo se maneja la idea de predestinación. Evidentemente, quienes codician algo originan un movimiento en un tejido de realidades que termina volviéndose contra sí, de modo que el que posee el objeto codiciado, transmitido de generación en generación, por eso lo sumamente riesgoso de que haya traído este objeto hoy aquí, es alcanzado por la maldición. Efectivamente, no hay nadie que sea el asesino, es un objeto inerte, cargado por las pasiones de generaciones y generaciones, y eso es lo que habría que investigar finalmente, de modo que todos corremos un serio riesgo con que este objeto es un objeto de la política cultural argentina, y sin embargo carga ese riesgo de la pregunta por la predestinación, que es el tema del halcón maltés en el episodio que está insertado en el halcón maltés, muy conocido, y que lo voy a relatar a modo de poder hacer una pregunta más precisa sobre el tema de la predestinación. Antes de venir aquí me crucé con Sasturain ayer, como trabajo aquí, estaba tomando el café en el mismo lugar donde tomaba café Sasturain antes de venir acá, y justamente me habló del mismo tema que ya me preocupaba cuando retuve yo la estatuilla ante los acosos de Canal 7, al cual se la vamos a devolver una vez que cumpla su itinerario. Por ejemplo, haber pasado por estas jornadas y por algunos otros lugares más. Justamente el día anterior estábamos hablando de este mismo tema, sobre el cual creo que habló Sasturain aquí, el conocido fragmento injertado en el halcón maltés. Y ese fragmento es un fragmento vinculado a la predestinación. Se trata de la desaparición de una persona de los lugares que solía frecuentar. Lo digo con una frase del enunciado policial. Forma parte de la idea del misterio policíaco o del misterio detectivesco, un tipo de desaparición realizada de una manera súbita e impremeditada y totalmente fuera del cuadro de la vida cotidiana, es decir, se produce de manera extracotidiana y avalada por una señal del destino. Recordarán que la persona que desaparece de su hogar es un pobre personaje de vida de vida quieta, digamos, un pequeño burgués de las grandes ciudades que abandona a su familia. El tema del abandono de la familia sin explicación es un tema muy profundo, pero precisa un pretexto. En este caso, este hombre ve caer una viga de un edificio en construcción frente a su paso y, como se salva, siente que esa es una señal de retiro de su domicilio. ¿Por qué sería este un caso policial? Es apenas un pequeño desarreglo de la familia burguesa. No podría ser un tema policial la desaparición de personas. Sin embargo, creo que tiene una gran estatura ese tema, tiene una gran resonancia y tiene que ver con el hecho de que una estatuilla sea maldita, ¿no? Siente la señal del destino y se va. Y Sasturain me recordó algo que yo me había olvidado, porque francamente no lo volví a leer, el halcón maltés. ¿Cómo explica Hammett la desaparición? Lo explica con una señal de Lichín, creo que me dijo, que es como un puño desaparece cuando se hace mano, pero es la misma mano que ejerce el derecho de convertirse en puño. Entonces este movimiento, que lo explica Hammett según Sasturain, porque me baso en lo que escuché, no puedo decirlo de otra manera. Me había olvidado de que tiene esa poderosa imagen de algo que lo evoca un movimiento absolutamente habitual, la formación de un puño con la mano. Esa desaparición,
si es la desaparición del puño, es una desaparición que obra poderosamente en lo imaginario. Y al mismo tiempo es una desaparición que está abominablemente presente. Bastaría con cerrar la mano otra vez para hacerlo presente. Es una imagen muy poderosa que se me ocurre que pertenece a una corriente de pensamiento de la sociedad norteamericana, que es el puritanismo, al cual sin duda infunde toda su energía en estas grandes novelas, en todo lo de Chandler y por supuesto en Hammett. ¿Por qué el puritanismo? Porque es un puritanismo de la literatura norteamericana que está muy fundamentalmente en Hawthorne, en Wakefield, muy conocido, por supuesto, es un tema que inspira mucho a Borges. Es la desaparición súbita, es el puño que se hace mano. ¿Por qué se va a Wakefield? La explicación que encuentra Hawthorne es que es el desterrado universal, que es una figura bíblica, es una figura del destino humano, es una figura de la predestinación, pero la explicación de por qué se va con esa decisión pérfida, porque se va a vivir a 2 cuadras de su casa y asiste a su velatorio, toda a distancia, y el cuento, como recordarán, termina cuando golpea la puerta de su casa. De algún modo algo quiere decir sobre la sociedad norteamericana y su naturaleza criminal. Es decir, la criminalidad está predestinada en este tipo de hombres que pertenecen a un sistema que los engarza y los aprisiona y los coloca en una situación de dominio existencial abrumador, y sin embargo habría una manera de escapar de eso, inexplicable. La manera de escapar de eso es el corte con el mundo chato y trivial en el que están sumergidos. Y cuando desaparecen, aparece el detective, que tiene una función primordial, es decidir si esa predestinación está implantada en el lugar correcto, si es realmente un rechazo al sistema, un rechazo a la familia burguesa y una decisión de libertad, o es otra forma de encadenamiento. Recordarán que en ese insert, Sasturel lo llamó insert, así que en la película no está, en esa gran película de John Huston, no está. No sé por qué no se le ocurrió filmarlo, porque es un caso de Sam Spade, ¿no? Lo encuentra en una ciudad muy alejada y haciendo la misma vida. Un matrimonio con una mujer muy parecida a la que inició la investigación, con 3 hijos, creo, todos iguales a los que tenía antes. De modo que el abandono no resultaba. Y la predestinación entonces es un movimiento circular que llega, como la tragedia griega, digamos, vuelve a reponer el mismo motivo del cual quiere ahuyentarse, vuelve a reponer lo mismo de lo que escapa. Y da la impresión que esa es una estructura moral profundísima por un lado, de la idea puritana, donde están tallados los grandes detectives. Es decir, son personajes que tienen que fingir ser corruptos, como la sociedad. La idea de fingir ser corruptos la asocia un poco a la idea del abandono porque sí del hogar. Hoy uno escucha me divorcié, me separé como algo muy natural, y hay pasos muy claros para dar la idea de abandono del hogar. No existe en realidad, existen ideas peores, pero existen abogados, existen juicios de separación. En realidad no hay un abandono, sino fuertes presencias de una idea de una supuesta libertad para abandonar lo que antes aparecía una cápsula coercitiva, que era el orden familiar. En el caso del detective, me parece que tiene su potencialidad de agente del destino, agente de la predestinación, digamos, porque obra con una conciencia fatalista a la cual se obliga con un gesto de autoconciencia, que es lo que hace de una autoconciencia oscura también, porque todos los personajes del policial negro norteamericano, y uno se pregunta por qué no se dieron acá en la novelística policial argentina del mismo modo, porque quizás en Borges y en Piglia la idea del destino es otra, es una idea más geométrica, es una idea de libertad también, pero es una idea que se da en un tablero cósmico que está racionalmente previsto a través de juegos de la lengua que no existen del mismo modo en la novelística puritana norteamericana, porque para sobrevivir en un mundo corrupto, el puritano lo que debe hacer es convertirse en corrupto también, o hablar el idioma corrupto sin serlo. Y esa es otra cuestión también que lleva al detective a salir del mundo del
en el cual la novela o el novelista o el mundo cultural del novelista lo encuentra, que es el mundo de la conciencia de sí, que mantiene una absoluta pureza en relación a que es la última reserva crítica respecto a un mundo en destrucción. Y sin embargo, para que sea la reserva crítica, tiene que dar un paso que se puede encontrar en la gran filosofía. No es un paso hegeliano, por cierto, pero es el paso de una especie de fingimiento cínico de que tiene que hablar el mismo idioma de la corrupción. Tiene que hablar el mismo idioma de la pudrición, tiene que hablar el mismo idioma digamos, que le permita comprender por qué alguien abandona de repente el mundo conocido. En la historia de Saint Spade, cuando lo encuentra, decide no decirle nada, creo que es así, si no recuerdo mal, no decirle nada a la mujer primera que ordenó la investigación. ¿Para qué? Si el que había escapado había encontrado lo mismo de lo que quería escapar. Se había casado con una mujer igual, había tenido 3 hijos igual, había reiterado a 3.000 kilómetros de distancia, en la otra costa de Estados Unidos, la misma vida que llevaba. Eso es una idea muy profunda de toda novela y de toda vida. Haré lo que hago, aceptaré el llamado de la predestinación para que esto termine en nada. No está así en Hawthorne, en Wakefield, porque, como digo, la reflexión termina cuando Wakefield decide volver a la casa. ¿Y qué dirá la mujer que lo dio por muerto? ¿Qué idea del destino se va a deshacer cuando vuelve y explique que estuvo 20 años o 30 años fuera de su casa? O sea, fuera del hogar, o sea, fuera del sustento que daba sentido a su vida. ¿Por qué se quiso convertir en un desterrado? Y esa idea me parece que no la puede encontrar en Balzac si quiere, pero la encuentra más que nada en el tipo de policial que inventaron los genios de la escritura puritana norteamericana, como Hammett y Chandler. Y sin duda otros también, no soy un especialista en el tema, como ya habrán percibido. Tampoco soy un bromista, traje esto porque me recordó de inmediato que es imposible hacer cualquier cosa que se haga si no se toca algún tópico novelístico o de la poética detectivesca, o sea, de la poética de la investigación de un misterio o de la investigación de un destino. No habría nada de lo que hacemos. Por eso conté el pequeño episodio de la custodia indebida de este premio apócrifo, ¿no? Lo hicimos apócrifo entre todos, lo estamos tomando como un juego entre instituciones que modestamente se burlan de sí mismas. Y en ese sentido estamos haciendo lo que queríamos. Se hizo un muy buen programa de televisión, se demostró que se lo pudo hacer gracias a Piglia. Sin él no se hubiera hecho un gran programa de televisión. Lo reconoció el aparato oficial del poder televisivo en la Argentina, en el cual ninguno de nosotros participa, y al mismo tiempo tenemos esta joya que nos molesta absolutamente y no sabemos en qué vitrina debe estar colocada. Por eso me pareció oportuno hacerlo parte de un caso de predestinación también, es decir, de algo de lo cual se quiere escapar, los premios, las condecoraciones, las distinciones, y vuelve hacia nosotros de una manera apócrifa, o que queremos convertir en apócrifa. No dejan de ser los grandes temas de la literatura policial. Por eso, el modo en que se traslada al cine, recuerdo vagamente el film, es un modo precioso, porque en realidad todo lo que se transfunde en las imágenes, por lo menos en El Halcón Maltés, pero en casi todos los filmes buenos del policial negro, cada imagen es una imagen en la cual estamos obligados a sospechar. Si hay un tipo de cine que nos obliga a hacer un contrato de creencia con las imágenes, y en general es el cine que queremos ver y festejamos esas imágenes, basta verlo a Humphrey Bogart o a la actriz que no me acuerdo del nombre, puesto que todo es falso y está la sospecha de que esto sea falso, de que El Halcón Maltés sea falso. Toda actuación también es falsa y toda frase ronda sobre la idea de falsedad. Por eso se precisa la señal de la predestinación, es decir, se precisa un desarreglo en el cosmos para que yo decida que mi vida se arregle con respecto a la reintroducción en una verdad. Pero eso tampoco es posible. En la tradición puritana, que es prácticamente la mejor tradición norteamericana, cuando se piensa negándose a sí misma,
Eso no es posible porque se reproduce el mismo motivo de una sociedad atravesada por la criminalidad profunda. Entonces esa crítica puede hacerla el novelista, pero puede hacerla en términos fatalistas. Siempre las cosas van a ser así, siempre va a haber un largo adiós, siempre va a haber los comisarios de Piglia, por ejemplo, en Plata Quemada el comisario está moldeado, no todo lo de Piglia, porque la influencia de Borges en muchos momentos en sus comisarios, como los homenajes que hace en una de sus últimas novelas, no recuerdo el nombre ahora, la anteúltima, tienen una idea más walshiana del investigador policial, que no tiene enormes remiendos del puritanismo. Pero el comisario de Plata Quemada, sí, es alguien que ve la ciudad y en el fondo revela que hay un puritanismo oculto, porque el puritanismo, si no está oculto, como en Roberto Ar, por ejemplo, o sea, si no está oculto, a uno lo declaran Gil. Entonces el puritanismo tiene que estar oculto, uno tiene que ser puritano, pero hay un fingimiento del puritano en relación a que comprende las razones por las cuales hay un mundo de codicia, de obtusa sexualidad, de pasiones incontroladas, y eso hace sospechosas todas las imágenes. La idea de filmar con imágenes sospechosas, basta que hable Humphrey Bogart para verlo, que él entiende la sospecha y se hace sospechoso también. Claro que se precisaba John Huston para que filmara algo así, y es cierto, de ahí la grandeza de este cine, que muchas veces fue menospreciado y que hoy aparece como un gran cine de los años 40. En ese sentido, me parece que es posible ver al comisario de Piglia con esta frase: siempre va a haber crimen, es inútil, hagamos lo que hagamos, una ciudad siempre es criminal, en la polis hay criminalidad. Creo que dice algo así en Plata Quemada, que es una gran frase. Es decir, si no hay fatalismo, si no hay lo fatídico, y si lo fatídico no inunda las relaciones cotidianas, es muy difícil que haya la grandeza del detective, que tiene que disolverse, disolverse de cualquier institución. Debe ser un ser sufriente, capaz de encontrar la raíz del crimen y en el mismo acto decidir no denunciarla. Esa tarea le cabe al lector, de ahí que todos estos policiales sean grandes apologías del lector y de la lectura. Bueno, quiero saludar que se haya hecho estas jornadas aquí. Mi presencia tenía solamente ese motivo. Quise recordar algunas películas y me di la libertad de interrumpirlos con esta broma. Espero que no lo hayan tomado a mal, porque efectivamente hay un problema de dónde poner esto. Y de inmediato recordé y aproveché. Yo me quiero quedar con el desterrado, con Pierro, digo, y con la estatuilla, con los dos. Bueno, recordé, tómenlo como un homenaje al halcón maltés. Bueno, nada más. Bueno, voy a cerrar. Ahora vamos queremos hacer un brindis hacia un vino. Quería agradecer antes de cerrar a todos, a María Pía López, que es la directora acá del museo, a Horacio por haber venido, que es, ya lo dijimos, el director de la biblioteca. Bueno, a toda la gente del museo, a Inés, a Viviana, a Nicolás, los dos se llaman Nicolás, la gente que trabaja en la parte técnica. Bueno, a todo el grupo que colaboró y que estamos en el mismo proyecto de investigación, que son Gerardo Pignatielo, Pablo Debussy, Noelia Pistoia, María Laura Pérez, Leticia Moneta. Hernán Maltz, perdón, si olvidé a alguien, creo que no. Bueno, obviamente al público y a los expositores, muchísimas gracias. La verdad que fue muy fácil hacer las jornadas, salió todo muy bien, la disposición fue óptima, así que nada, agradecerles a todos por haber hecho estas jornadas. Chao.